bueno, abordar un poquito la realidad bonaerense dentro de esto. A mí me parece que son temas que importan, obviamente, sobre todo en la ciudad de La Plata, ciudad de empleados públicos, donde, bueno, es el mayor factor laboral, y sobre todo la salud y la cobertura que se merecen. Bueno, en Estados Unidos todavía no terminan de resolver nunca el tema de la cobertura, y acá, por lo menos históricamente, desde hace cerca de 40, 50 años, se ha creado un instituto de obra médico-asistencial, IOMA, la obra social, creo, más importante del país, de Latinoamérica, me animo a afirmar, con un millón de afiliados, donde, bueno, siempre estaba la discusión, bueno, muchos afiliados, a veces nos costaba entender ese sentido tan, valga, la expresión va a ser medio difícil de entender, pero tan igualitario, hasta tan socialista, podríamos decir, pero donde nos beneficiamos todos. El que aporta 10 recibe la misma atención que el que aporta 100. Me parecía fantástico, sobre todo para quienes tienen familia numerosa y demás. Esto lo debe comprender, por ejemplo, el presidente de la Agremiación Médica Platense, el doctor Eduardo Martiarena, a quien saludamos en los estudios de FM Keops. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Tanto bien, tiempo bien. desde aquella entrevista, estábamos recordando fuera del micrófono aquella entrevista que hicimos donde había otro contexto, porque había un atraso en el pago de las cápitas en el caso Sí, de aquella ustedes. vieja discusión que tuvimos, Sí. si somos prestadores o proveedores, que Sí, yo bueno, lo comparé con los proveedores de comedores escolares. nosotros somos prestadores y somos trabajadores, mucho más allá de lo que muchos puedan confundirnos, ¿no? Pero nosotros somos trabajadores y somos prestadores, y así hemos trabajado para que nos reconozcan, y hoy dentro de las discusiones y todo lo demás el reconocimiento ese está. Comparto lo que vos decías recién, lo que vos decías de los sistemas de salud y lo que se está intentando en otras partes del mundo y todo lo demás, y lo que se hizo acá con IOMA. Lo que vos querías describir es un sistema solidario de salud. Eso, no me salía porque tampoco conozco mucho. Pero bueno, está bien. Bueno, es un sistema que Obama todavía no lo puede lograr en Estados Unidos. Exacto, obviamente que yo comparto, y obviamente que muchos médicos compartimos, el hecho de que la salud está en nuestra vocación, el servicio de curar y de mantener la salud de nuestra población, de nuestra gente. Es decir, esto es algo que tiene que quedar bien en claro a toda la población, la vocación de servicio que tiene el médico y el resto de los trabajadores de la salud. Y esto es lo que a veces nos ponemos los inconvenientes al hombro y los solucionamos de cualquier manera justamente por este servicio, esta vocación de servicio que tenemos. Yo estoy convencido que el mejor sistema de salud es un sistema de salud solidario donde cada uno aporta lo que puede. Sí. Y todos reciben lo que necesitan. Sí. Y esto se necesita que interactuemos todos en defensa de esto. Y bueno, desde la agremiación es una lucha que siempre mantenemos de intentar mantener estos equilibrios. Sí. Y obviamente los reclamos para que, bueno, dentro de lo que es un sistema solidario y darle a cada uno lo que necesita, que no se olviden de nosotros y que nosotros también necesitamos de la solidaridad. Son un factor importante ustedes y que no nos dejen afuera, porque obviamente a veces dicen, y bueno, sí, pero el médico tiene otra posibilidad económica. La puede aguantar. No, en una época pudo haber sido. Hoy el médico está más cerca de un proletariado que de una posición económica holgada. Y estamos padeciendo, además de esto, situaciones que cada vez son más complejas. Por ejemplo, la judicialización, que está colapsando a la salud, por ejemplo, la violencia. Entonces, el médico hoy está pasando por un momento muy difícil, y con este sistema solidario, que yo lo defiendo y me parece bien, es muy difícil trabajar de esta manera en un sistema de inflación, en un sistema con inflación, quiero decir.
¿Por qué? Porque yo trabajo ante hoy, el atraso, claro. Y no solo el atraso, es que solamente cumpliendo absolutamente todos los plazos, yo ya estoy trabajando a plazo. Claro. Sí, entonces, esto se hace muy difícil de solventar. Pero bueno, estamos trabajando, estamos contando con los reclamos permanentes de todos los médicos y con el apoyo de todos los médicos a este sistema. Entonces, esto es lo que nosotros queremos transmitirle también a la sociedad. Los médicos estamos apoyando todo este sistema y estamos haciendo todo lo posible para que no se deteriore la salud en nuestra población. Digamos, en la agremiación médica, no sé si se ha tomado alguna vez alguna decisión, pero a nivel individual, en algún momento, bueno, no hubo caso de médicos que hayan dicho, bueno, hasta acá llegué porque no aguanto más. Mirá, depende de lo que me estés queriendo preguntar al respecto médicos de eso. En clínicas privadas que digan, bueno, no atiendo más por idioma porque sinceramente no me están pagando hace 4 meses. Bueno, sí, eso existe y existe también, obviamente, dentro de las posibilidades de cada uno y de las intenciones y bueno, de la forma de ser y de pensar de cada uno, y está bien y está cada uno en la libertad de hacerlo. Por el otro lado, con lo que vos me estás diciendo de que hasta acá llegué, yo me acuerdo, me hiciste acordar de un punto que es muy importante, que hicimos una encuesta y respecto de cómo está la salud de los médicos. Y ahí es donde está la preocupación nuestra. Hicimos una encuesta donde el médico, por esto que te estoy diciendo y por todo esto que se viene sufriendo respecto a las condiciones laborales, a los honorarios, a la violencia, a la judicialización, que es otra forma de ejercer violencia sobre el sistema. Hay un alto porcentaje de médicos tratados por enfermedades crónicas, hay un alto porcentaje de médicos con depresión, hay un alto porcentaje de médicos que dijo hasta acá llegué y me voy a dedicar a otra cosa, pero no por un problema económico, sino por un problema de resistencia y de salud, y ahí es donde empezamos también nosotros con un par de programas que salimos a plantearle a la sociedad de quién cuida a los que nos cuidan. Sí. Porque cómo hacer para que el médico siga trabajando por la salud de la población si el médico no tiene salud. Y cuando hablo del médico, estoy hablando del médico, pero también me estoy refiriendo a todo el trabajador de salud, que en distintos lugares se está pasando mal. Hace unos días hablábamos con el secretario del Sindicato de Salud, que bueno, de estatal, nos decía que había muchas problemáticas de los trabajadores, los paramédicos, los famosos paramédicos, y que bueno, ellos también integran la Federación de Empleados Estatales y seguían con atención al tema del idioma, pero sobre todo algunas situaciones, valga la paradoja, ¿no?, de que denunciaba como insalubridad, ¿no? Trabajo insalubre. Sí, es un trabajo insalubre que no está reconocido como un trabajo insalubre y que también ese es otro punto que hay que luchar y que bueno, se viene planteando, pero no me cabe ninguna duda que es un trabajo insalubre, es de alto estrés, tenemos una situación de pluriempleo, para solventar esta situación de bajos ingresos, y ese pluriempleo en las condiciones de alto estrés que tiene el médico porque está jugando con la salud de la población, es decir, vos estás permanentemente con una persona que le estés tratando lo que le estés tratando es parte de su salud. No siempre es entre la vida y la muerte, pero aunque sea que yo te esté tratando una afección mínima, estoy jugando con tu salud. Entonces el estrés es muy grande y con altas horas cargas de trabajo, en carga horaria de trabajo, más ese nivel de estrés, es muy difícil de soportarlo. Entonces, bueno, es un poco el trabajo y el trabajo que venimos haciendo de cualquier otro gremio, de cualquier otro sindicato que se compone, lo básico es la defensa del trabajo, en realidad de las condiciones laborales y de los ingresos, de los honorarios. El tema de beneficios, que hay que salir a buscar beneficios. Por ejemplo, nosotros ahora como parte de los beneficios hemos dado desde la agremiación, hemos contratado gratuito, es decir, pagado por la agremiación en forma gratuita para el médico,
el seguro de mala praxis para todos los agremiados, porque entendemos que es una problemática muy grande que tiene el médico y es un servicio muy grande que se le está dando, y bueno, como una de los pilares del gremialismo también, uno es la defensa del trabajo y otro es el servicio que le podemos llegar a dar. Y fundamentalmente para poder seguir trabajando en esto es muy importante trabajar sobre la pertenencia. Y es un trabajo difícil y muchas veces agobiante porque hemos aprendido a trabajar mucho en el individualismo y eso nos pasa como sociedad. Entonces, bueno, es un poco la tarea que venimos llevando adelante de trabajar sobre estos 3 pilares gremiales para poder trabajar sobre la representación y defenderte. Se necesita la pertenencia de todo el grupo, y bueno, y todo esto bajo el compromiso de no olvidarnos que nuestro leitmotiv es el servicio, estar a servicio de la salud de toda la población. Por eso es importante muchas veces transmitirle a la sociedad lo que le está pasando al médico, porque nadie va a resolver lo que no sabe que hay que resolver, nadie se va a preocupar por lo que, si no sabes qué es lo que está pasando, y nadie valora lo que no conoce. Entonces hay que conocer para salir a valorar esto y bueno, y preocuparnos un poco entre todos, porque la salud es un problema de todos y lo tenemos que resolver entre todos. Bueno, quien debe cuidarte de la salud debe estar lo más saludable posible, esa es la síntesis. Que no te quepa ninguna duda, porque si no, ¿cómo vamos a hacer? Claro, y el estrés, ¿cómo? No sé, en la facultad les enseñan cómo combatir el estrés y todo, porque con tantas horas de trabajo, tantos lugares. Lo que pasa que en eso, yo tengo un dicho que no sé si es para decirlo por la radio, pero lo voy a decir, nosotros a veces hacemos como los curas, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, yo te digo, cuídate del estrés, pero yo me estreso. Claro. Y bueno, y es medio una trampa en la que caes cuando vos trabajás con esta vocación de servicio. Es altamente estresante y bueno, al punto que hemos abierto también como parte de servicio desde la agremiación un servicio de salud mental para los médicos. ¿Usted cree, lo voy a decir si cree, el tema psicosomático sobre las enfermedades? ¿Qué influencia ustedes le evalúan que tiene? Altísima. Sí, altísima. Altísima no solo en los pacientes comunes, en los médicos también. En los médicos también. Sí, que no te quepa duda que somos un todo, y por eso es que también la salud es tan compleja, y por eso es que también defendemos un sistema de salud humanístico, porque no podemos pensar que a vos te duele un órgano, que te pasa algo porque te enfermaste un órgano. Nosotros somos un todo y te enfermas, y cuando te enfermas se enferma todo. Y hay que dedicarle el tiempo tanto a escuchar como a revisar, y eso es lo que se hace difícil en un contexto donde todo está, donde hay estrés, donde tenés pluriempleo, donde tenés que salir corriendo para otro lado, y tenés que sentarte y escuchar al paciente y revisarlo y tener una relación médico-paciente que obviamente que creemos que es fundamental y hay que reconquistarla, porque todo esto en alguna medida atenta contra esta relación. Y bueno, no me cabe ninguna duda que la lucha de buscar, yo suelo decir muy seguido que nosotros cuando peleamos por el honorario y por las condiciones de trabajo, te estamos defendiendo a vos, porque estamos defendiendo tu salud. Es decir, no estamos peleando solamente por nuestro honorario para ganar más. El tema es que el médico ya no es aquel médico, como te decía recién, que tiene una situación holgada, sino que muchas veces necesita, para poder capacitarse y tener tiempo para capacitarse y dinero para poder viajar a capacitarse o para invertir en
tecnología o en cursos. Es decir, ya no es solamente para cambiar el auto, es para mantener la calidad de salud. Este es un desafío muy grande que tiene el trabajador de salud. Uno trabaja con la tecnología, con la aparatología que tenés que hacer cargo, y además tenés que seguir adquiriendo conocimiento en forma permanente. Obvio. Diálogo con Eduardo Martarena de la Agremiación Médica Platense. ¿Cuántos afiliados tiene la Agremiación Médica Platense? Tenemos 4.200 afiliados, que bueno, eso va rotando porque permanentemente hay gente que se da baja y gente que se agremia, pero más o menos entre 4.000 y 4.200 afiliados. ¿Con qué finalidad se creó la agremiación médica? Para los que no somos médicos, justamente nos preguntamos. Justamente, la agremiación, antes de la agremiación se había creado un sindicato, que después cerró y se creó la agremiación, que justamente tenía como objetivo estos 3 pilares. La defensa del trabajo médico, la facturación de los honorarios y la defensa del honorario, como el primer pilar de defensa, el segundo pilar de servicio, que estaba la casa del médico, en una época se compró el Cardón, que nosotros ahora, después se había abandonado, nosotros ahora lo volvimos a poner en condiciones para que ahí se pueda trabajar desde lo que sería el tercer pilar, que es la pertenencia, que es donde nos tenemos que encontrar los médicos y ponernos de acuerdo, independientemente de las diferencias de opiniones y todo lo demás, que pertenecemos a un mismo grupo. Bueno, este fue el objetivo de la agremiación hace 70 y pico de años. Y se mantienen, digamos, en el cumplimiento de estos objetivos, obviamente. Obviamente, sí, es la intención de mantenerlo. Obviamente que hubieron altibajos, hubieron distintas épocas, como en todas las instituciones. Sí, porque siempre conocemos, pregunto esto al doctor Martarena, porque siempre conocemos, como periodistas de información general y demás, conflicto con IOMA. 1 o 2 veces por año, un clásico, parecía. Y es agremiación médica, a ver qué le pide a IOMA, tironeo, agremiación médica amenaza con, como hacen otros sectores. Es un clásico, sí, y bueno, y es parte de nuestra función reclamar no solo a IOMA, a todas las obras sociales. Bueno, tal vez algún día se pueda hablar. Pero digamos, el médico acá en La Plata, el que se forma para médico, está pensando en que va a ser un médico en IOMA. Y porque el 70% del trabajo de La Plata es de IOMA. Es de IOMA. Entonces, para nosotros el IOMA es muy importante, todo lo que se pueda lograr en reivindicaciones gremiales. ¿Y ustedes le dan una mano al médico que se recibe para que pueda ingresar a la IOMA, o digamos... Automáticamente cuando se agremia tiene la posibilidad de trabajar por todas las obras sociales? Eso es importante. Entonces. Sí, no es una un apertura sistema de empleo cerrado. En algunos otros lugares es cerrado, no te permiten entrar si es que no venís con ciertas condiciones. No, acá en La Plata el sistema es totalmente abierto. Porque hay otros sectores que parecen medio cerrados, tipo... Bueno, hay algunos colegios profesionales que directamente no es tan fácil matricularse. No lo voy a nombrar para no comerme un juicio, pero sabemos que es así. Es todo un tema también, bueno, largo para hablar y filosófico, y yo suelo decir que hay que trabajar también sobre políticas sanitarias. Y en las políticas sanitarias tenemos que contemplar la formación de los recursos humanos. Y cuando hablamos de la formación de los recursos humanos, estamos hablando de la formación de médicos, y tenemos que pensar en qué formamos, en para qué formamos, en cuánto formamos y dónde los vamos a poner a los que formamos, porque no siempre mayor cantidad de médicos van a garantizar mejor salud. Todo por el contrario. ¿Sí? En determinado momento, cuando vos tenés falta de médicos, obviamente que vas a tener deficiencia en algunos sectores de salud. Pero cuando tenés en exceso la competencia y diversas causas hacen que el sistema también se deteriore. Porque vos no podés tener más médico que los que podés ocupar. Claro.
Sí, 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 sí. Entonces, un exceso de formación de médicos tampoco es bueno. Y cuando formamos los médicos tenemos que saber también qué especialidades se necesitan y a dónde se necesitan. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer un panorama... Y si tenemos, por ejemplo, capacidad de la formación de posgrado después del grado, porque muchas veces vos formás mucho en grado y después no tenés el posgrado. Claro. Entonces esto no solo hay que fijarse en cuántos, sino que en qué calidad de médicos estamos formando. Claro. Y en qué especialidades y qué se necesita. ¿Qué se necesita ahora, por ejemplo? No, bueno, mirá, es un tema... Es un tema de larga discusión, digamos. Tendría que llevar. Pero médicos clínicos generales sobran. No, sí, médicos clínicos hay. Hoy por hoy las especialidades más críticas pueden ser terapistas, y los terapistas están sufriendo una situación muy agobiante desde el punto de vista de las condiciones de trabajo y la remuneración. Es una especialidad muy crítica, netamente en crisis. Nosotros venimos trabajando, intentando sacar algunos beneficios en forma permanente para este sector, que no es fácil, porque obviamente que lo tenés que plantear en un contexto, pero de a poquito estamos intentando sacar distintos beneficios para este tipo de especialidades que son en crisis. Otra especialidad muy crítica es la obstetricia. Y sobre todo justamente por la judicialización. Es muy judicializable. Y hay muchos juicios por mala praxis. Sí, y hay muchos obstetras que ya no quieren hacer obstetricia. Ahí es donde vos dijiste, bueno, y hasta acá llegué. Y sí, hay muchos que dijeron hasta acá llegué. Bueno, un gran homenaje a alguien que hizo nacer a mis hijos, al Toli Díaz, que hace mucho que nos dejó. O sea que esa especialidad está justamente no digo en retirada, pero se están reduciendo. Y hay gente, obviamente que cuando vos terminás la facultad y ves lo que vas a hacer y todo lo demás, ves las condiciones de trabajo a las que te vas a encontrar, y las condiciones de trabajo que son desfavorables, nadie las quiere. Entonces esas son especialidades que nadie las elige, y hay algunas especialidades que quedan vacantes en la formación. Algo va a haber que hacer con esto. Sí, obviamente. Por eso es que nosotros, ahí estaba la otra intención que había tenido la creación de la Agremiación Médica Platense, que era participar de políticas sanitarias. Y en la época que se creó la Agremiación Médica Platense no existía el Ministerio de Salud. Entonces la Agremiación Médica Platense asesoraba al Poder Ejecutivo en esa época en políticas sanitarias. Ya no lo hace hace unos años. Ya no lo hace, después se perdió, y nosotros queremos, obviamente, que hoy al estar el Ministerio de Salud, ese lugar está ocupado, pero no por eso nosotros nos tenemos que sentir que está desplazada nuestra posibilidad. Es decir, nosotros tenemos que recuperar el rol social y el rol político del médico, porque tenemos que plantear estas políticas antes que se ejecuten, antes que se legislen, que nos consulten, o ir nosotros mismos. Ahora estamos trabajando para ir a la legislatura y hemos tenido reuniones con distintos legisladores de distintos bloques para ocupar los vacíos legales que hay, y los vacíos legislativos en cuanto a trabajo médico, porque hay mucho vacío. Sí. Esto yo creo que es un gran desafío, que tenemos que seguir adelante y recuperar el rol político. Cuando yo digo el rol político del médico, no estoy hablando de políticas partidarias, estoy hablando de políticas sanitarias. Obviamente. Y tenemos que estar y tenemos que lograr que nos escuchen en distintos puntos, porque es importante resolver problemáticas que hoy, lo que te estaba explicando recién, ¿no? Ahí estás escuchando al doctor Martí Arena, de la Agremiación Médica Platense, que le hemos preguntado, entre otras cosas, sobre cómo ve desde su sector la situación de prestación de el IOMA, la obra principal de la provincia de Buenos Aires. Desde otra arista, desde otra perspectiva, vamos a lo que sería el sector sindical, la mirada sindical de esto. Es, por ejemplo, el sector docente, que tiene, muchísimos afiliados al IOMA, cerca de 300.000 podemos hablar. Estamos en contacto con Miguel Díaz, que es el secretario
de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires, UDOCBA, que anunció un paro de actividades para el próximo 16 de julio en demanda de mejora salarial, pero también por lo que consideran que es una prestación irregular del IOMA. Miguel Díaz, ¿qué tal? Martín López Lastra te saluda. Martín López Lastra, muchas gracias por llamar. Bueno, el tema, sobre todo, bueno, el paro del 16 de julio que se viene, tiene como una de las demandas de que se restablezca, se normalice, por así decirlo, lo que es la atención de cobertura de IOMA, ¿no? Sí, hoy estamos padeciendo un ruido a mano armada. Nosotros aportamos todos los santos meses al IOMA, además de padecer un salario, el 60% de nuestro salario en negro, por lo tanto aportamos solamente el 40% de nuestro salario, pero esto es mucho, es un volumen enorme en dinero, 12.000 millones de pesos, de cada IOMA, y 9 prestaciones, en sanatorios, 9 prestaciones en farmacias, los médicos cuando atienden cobran un bono trucho de 200 pesos, los docentes somos cautivos en muchas partes de la provincia de Buenos Aires del único pediatra, el único obstetra, entonces los compañeros terminan denunciando esa actitud perversa de muchos médicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué dicen ellos? Y bueno, nosotros cobramos los premios, nosotros cobramos los 6 meses, el IOMA no nos paga, nos hace de retención las federaciones médicas, más del 60% que corresponde, el dinero que nos manda el IOMA se lo lleva a la federación. Entonces la verdad, se lo agarran con nosotros, que somos los más débiles, los trabajadores, y nos someten las corporaciones médicas, las farmacias, los bioquímicos, nos someten a esta situación. Entonces nos encontramos con compañeros que tuvieron que internarse y tuvieron que cambiar de distrito, por ejemplo. Tenemos el secretario nuestro de Saiza, que tiene un muy grave, y nos fue atendido Esteban Echeverría, tuvo que ir hasta aquí, Nueva Solano, y le iban llevando de San Antonio de Retorno a ver quién de los que tenían cobertura del IOMA se atendía. Eso es lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Miguel, la consulta sería muy bueno, vos antes de darte justamente el aire en esta entrevista, tenemos en los estudios al titular de la Agremiación Médica Platense, con quien podés estar dialogando sobre estas cuestiones, que él advertía con sorpresa estas denuncias que hacía sobre el cobro de bonos truchos. Eduardo Martiarena está en diálogo con Miguel Díaz. Bueno, mirá, como en todas las situaciones y todas las profesiones podrá haber alguien que, yo no voy a decir que no pueda existir alguna excepción, no es la regla acá en la ciudad de La Plata. No puedo hablar de lo que me están planteando o lo que se plantea del resto de la provincia porque no es el área donde nosotros conocemos o nos desenvolvemos, pero no es la regla acá en La Plata. No puedo decir de que no exista alguna excepción, pero en general justamente lo que yo creo es que el médico, que también es un trabajador, hoy ya no es un privilegiado, es un trabajador. Hoy el médico tiene una gran responsabilidad y una gran vocación y creo yo que estamos dando servicio en toda la ciudad de La Plata y somos centro de derivación y vienen de toda la provincia y son atendidos y... Repito, no podré decir que no haya alguna excepción como puede haber en cada profesión. Bienvenido que lleguen estas denuncias, porque usted como profesional las puede nosotros recibir. No avalamos esto como institución, no lo avalamos, pero bueno, yo tengo que también salir a defender aquel 90 y pico % que hace las cosas bien. Obviamente que en cada grupo, en cada profesión habrá alguien que no lo hace. Bueno, habrá que detectarlo y corregirlo, pero por eso te digo que no lo avalamos, pero sí me consta que la gran mayoría hace las cosas bien y con gran responsabilidad. En todo caso, yo lo que quería preguntarle a ambos era, ¿hay alguna coincidencia sobre si IOMA está, digamos, en un déficit de atención con respecto, no sé, a hace unos meses, al año pasado, por ejemplo, Miguel Díaz?
Mira, con todo respeto, el doctor acaba de decir que hay casos en La Plata. A nosotros nos consta, por los comentarios que hacen los compañeros, que acá es menor que en otros distritos, de verdad. Pero lo confirma el doctor diciendo que muchas personas desde el interior van a atenderse a La Plata. ¿Y sabe por qué se van a atender a La Plata? Porque en La Plata, como es la idea de la provincia, funcionan los sanatorios, el idioma, funcionan los bioquímicos, los laboratorios para hacerse los análisis. Mucha gente tiene que ir a La Plata y va a La Plata, y porque dicen, ¿cómo puede ser? Muchos compañeros dicen que en La Plata sí funciona. Bueno, funciona porque está cerca del poder. Esa es la verdad. Cuanto más se va alejando usted, menos servicio tiene. Y la verdad que los compañeros no tienen por qué ir migrando todo el tiempo, porque la verdad que aportan todos los meses. Es el IEMA tiene 12.000 millones de pesos de instalación, es muchísimo. El otro día un conocido dirigente me contaba de los hospitales domiciliarios. Es increíble, la gente tiene acceso a un hospital domiciliario donde la persona puede llegar al hospital y llama al listón en el hospital. Ahora, lo que se dice, lo que trasciende, es que hay 90.000 hospitales domiciliarios y solamente hay 20.000 los que están funcionando. O sea que hay facturas que habría que rever. El bien hay que tener todo patas para arriba, porque así el dinero nunca va a alcanzar y los servicios nunca van a tener la gente. Y la verdad que el idioma nos pertenece, porque nosotros aportamos a la caja de idioma. Y no podemos utilizarlo porque es la política del turno de todos los funcionarios y de todas las gestiones que vienen pasando. Entonces, por un lado estamos todos igual de tapa, nos ponemos el concho tapa. Ahora dejamos que las cosas sigan andando igual, ¿no? Y andan muy mal. Bueno, ¿y cuál es la visión de Eduardo Martiarena respecto del idioma? Nos había adelantado algo, pero si lo ve con tanto sentido así deficitario en atención. Bueno, recién Díaz lo que planteaba es una situación diferente. Yo lo que estoy hablando es de la condición que me toca vivir a mí. Acá, justamente, yo no voy a discutir lo que pasa en el resto de la provincia porque no me consta. Acá el sistema, más allá de las diferencias y los reclamos que nosotros tenemos permanentemente con el idioma, acá el sistema de salud y los médicos estamos trabajando y estamos brindando el servicio plenamente. Obviamente que las discusiones con el idioma están en forma permanente, los reclamos son permanentes. Hay muchas cosas que obtenemos resultados y otras que, bueno, van más lento. Obviamente que nosotros siempre pretendemos más resultado y más velocidad para resolver, en eso estoy de acuerdo. Pero simplemente esto, lo que se está planteando es un tema que por ahí a mí me escapa de lo que funciona en el interior de la provincia. Para eso está justamente este programa, para que uno se entere de lo que pasa con el otro sector. Me parece bien que ellos lo manifiesten y, a ver, nosotros obviamente que estamos del lado del servicio, de la salud y de la defensa del trabajador. Y obviamente que como agremiación estamos defendiendo el trabajador médico también, pero defendemos a todos los trabajadores y el derecho a la salud de todos los trabajadores. En eso nos van a encontrar del mismo lado. Bueno, se podrían juntar. Y el reclamo también de nuestros honorarios, que siempre, bueno, es siempre que se viene trabajando pretendemos algo más. Y pretendemos mejores tiempos de pago y tenemos todas las dificultades que yo te estaba comentando recién. A ver si podemos hacer contacto. Bueno, Miguel Díaz, para ir justamente cerrando esta nota. Yo creo que, mire, el presupuesto de IDEMA es el mismo presupuesto que salud pública. El IDEMA tiene 600.000 afiliados y salud pública atiende a 12 millones de personas. No puede ser todo deficiente en este país. No puede, la obra social nuestra no puede ser deficiente. Lo decía el doctor, que por supuesto que nosotros reconocemos a los médicos profesionales y trabajadores. Y no pueden cobrar los 6 meses, pues lo sabe.
lo acaba de decir, tienen problemas los pagos, tienen atraso. ¿Por qué tienen problemas el pago? Bueno, porque los dineros, como siempre, en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, se utilizan primero para otras actividades. Era para pautas publicitarias en los medios, era para otra cosa, para cuidar al enfermo, para cuidar a la persona, no. Evidentemente no. Miguel, estamos en los estudios, también acaba de llegar la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, farmacéutica María Isabel Reynoso, correcto. Si tenés alguna queja, recién te quejaste contra los médicos, ¿tenés alguna queja? Permanentemente a la federación, porque en el interior dejan de atender de un día para el otro, dicen que no tienen firmados los convenios, y iniciamos telefónicamente, se vuelve a reparar el sistema, y vuelve a caer, y es permanente eso. Pero bueno, la causa es la misma, es la tardanza en el cobro, entonces todo se aprovecha de esa situación. Ahora, la familia, lo que decirle también, que tienen el cardenal cautivo, que lo tienen que cuidar, Bueno, Miguel Díaz, para cerrar el tema de IOMA, el paro es también por ajustes salariales. ¿Qué nos puede decir al respecto? El pedido de Lo que le puedo decir al respecto es que el gobierno de la provincia se comprometió en el mes de marzo a reunir las paritarias si las variables económicas afectaban el salario. Y vaya que no afectaron porque lo pulverizaron, lo destruyeron nuevamente, y estamos en niveles más bajos de poder adquisitivo de nuestros salarios que en enero. Es decir, conseguimos una recomposición que ya se comía la inflación. Entonces tienen que reunir las paritarias, porque, ¿sabe qué? Los docentes no pueden ganar, la mitad de los docentes de la provincia de Buenos Aires cobran 4.800 pesos de bolsillo. Es todo lo que cobra. La mitad de los 150.000 docentes. Y en septiembre va a cobrar 5.000 pesos, 200 pesos más. O sea que de 160 pesos por día va a pasar a 167. Y luego usted sabe que cuando compra cigarrillos, o compra una galletita, o compra papel higiénico, o compra una Coca-Cola, con perdón de la propaganda, esos 100 pesos empiezan a desaparecer. Claro. Bueno, esto es lo que ganan los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y después decimos, de cada ganada, estamos mejor que en otros momentos, qué suerte que no estamos en el 2001. La verdad, tenemos salarios miserables y hay una desconsideración de la educación, de los profesionales como los médicos. El país tiene que cambiar, no puede ser así. Bueno, Miguel Díaz de la Unión Docentes de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias. Un abrazo muy grande y saludos al doctor. Y a la farmacéutica Reynoso, recién se incorpora. Bueno, muchas gracias, te mando también un abrazo, y lo último que dijiste del reclamo, estamos obviamente de acuerdo con los reclamos de las aperturas de paritarias, ¿no? Porque obviamente que si eso ocurre, nosotros también vamos a estar de ese lado. Perfecto. Bueno, vamos a ir a hablar a la farmacéutica Reynoso, de la ciudad de La Plata, ¿no? ¿La farmacéutica o de otra ciudad? No, yo soy de Verazategui, soy del conurbano bonaerense. Del conurbano bonaerense, el conurbano profundo que le decimos, ¿no? Justamente. Muchas gracias por visitarnos, a la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria era, bueno, como es sabido, la situación del IOMA en la provincia de Buenos Aires, porque, bueno, acá teníamos una diferencia de matiz, de criterio con el doctor Martiarena. No sé, yo lo veo como que está en una situación bastante dificultosa en cuanto a sustentabilidad, esta obra social. Y me parece que por el lado de las farmacias veo algo que no veía en otras épocas, que era un clásico también, como decíamos con la agremiación médica, que el Colegio de Farmacéuticos ante determinada atención sacaba su información, su inquietud de que, bueno, estaba en riesgo la atención. En la ciudad de La Plata he visto muchas farmacias que directamente dejaron de atender por IOMA. Quería saber cómo estaba la situación en el resto de la provincia. Realmente, bueno, en la ciudad de La Plata o en el resto de la provincia de Buenos Aires, la crisis que hemos tenido fue en el año 2012, ¿sí? Hoy, esa fue la peor, digamos, la del 2012. La que me tocó a mí como presidente del colegio. Obviamente que la crisis 2001 fue la peor para todos. De todos, sí. Pero en ese momento todos sabemos que no había giro de Nación a Provincia de Buenos Aires, y todos los profesionales de la salud estuvimos, bueno, convocados por el instituto. Hoy el IOMA con las farmacias está al día, ¿sí? Y realmente... Pero se puso al día hace poco.
vinimos haciendo un plan desde el año 2013 y en octubre del año 2013 el instituto, digamos, ha venido pagando la prestación completa y parte de la deuda. El problema que tenemos las farmacias es otro, ¿sí? De acuerdo al convenio, el IOMA está absolutamente al día, pero el farmacéutico compra el medicamento pagando su droguería 15 días, ¿sí? Y en lo que va del año tuvimos 2 bajas de medicamentos, una la semana pasada y uno los primeros días de marzo, con lo cual esta incertidumbre que está generando la política de precio que se marca a nivel nacional, lo primero que repercute en la incertidumbre, porque el medicamento se compra un valor. Cuando hablamos de bajas de medicamentos, ¿a qué nos referimos? Yo para explicarle bien al oyente. Baja del precio. Del precio. ¿Sí? Por ejemplo, la semana pasada el secretario de Comercio Augusto Costa nos convoca a las instituciones para decirnos que los precios de los medicamentos van a bajar 4% y se retrotraen al valor que tenían al 7 de mayo, con lo cual la farmacia que ha comprado medicamentos a un valor, hoy los está vendiendo a un valor inferior. A pérdida. ¿Sí? Claro, sumado a que el compromiso con las droguerías es a 15 días y la operatoria de juntar todas las recetas de la provincia, entregarlas al instituto y cobrarlas supera esos 15 días, por más de que esté el día por convenio, siempre son 30 días, 45 días, es como que la rueda es la que no da, pero está mal estructuralmente establecido esto. ¿Y esto lo están hablando con la gente del IOMA? Nosotros tenemos diálogo permanente con el IOMA y entendemos que lo que está impactando en la farmacia hoy por hoy no es, digamos, el atraso que tenga el IOMA en el convenio, sino que estructuralmente nunca coincidió el compromiso o el plazo que nuestros proveedores, o sea, nuestras droguerías, nos piden a los farmacéuticos que paguemos a 15 días. Y no tenemos ningún convenio firmado a ese plazo, y además estructuralmente la provincia es muy grande, entre que se juntan todas las recetas de cada rincón de la provincia, entre que se audita, y sí estamos hablando como para empezar a agilizar estos mecanismos, pero yo hoy no puedo decir que el IOMA esté atrasado como años atrás, digamos, lo estaba. Ahí sí. Porque parece que estuviera focalizada la denuncia más que nada en la ciudad de La Plata, donde hay cerca, no sé, un altísimo porcentaje de afiliados del IOMA, y a mí me llamó la atención, con lo cual debo deducir que por ahí alguna farmacia quedó, por una razón particular, demasiado desfinanciada. Quizás haya más demanda acá en farmacias de La Plata que en otros puntos de la provincia. Sí, pero por ejemplo hoy el convenio rector en toda la provincia de Buenos Aires, en el país, no es IOMA, es PAMI. Es PAMI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con las coberturas que ha dado el gobierno nacional de 100% en los medicamentos, la gente que tiene IOMA y PAMI se vuelca a PAMI. Y en PAMI sí estamos en un serio problema, ¿sí? Porque tenemos aportes de bonificación de 16.60. La bonificación en La Plata, en Mar del Plata y el conurbano es casi 17 puntos. Vendría a ser lo mismo que la retención para el campo. Bueno, el farmacéutico de cada 100 pesos para poder trabajar PAMI tiene que dejar 17 en el camino, ¿sí? Y los plazos de pago de PAMI... Aclaremos que es una bonificación reglamentada, eso de 17 en el camino, porque se puede malentender, digo. No, es bonificación pautada, pero en un momento donde había una crisis, año 2001-2002, pasaron 12, 14 años... Más que para un sector pasivo que gana mal, digamos, la jubilación. Entonces, es comprensible. A ver, nosotros estamos... Pero hacemos beneficencias del PAMI con la plata de los farmacéuticos, ¿no? ¿Es esa la síntesis? Exactamente. Claro. Nosotros, a ver, estamos de acuerdo si la política es darle al jubilado, al abuelo que necesita la medicación al 100%, ¿sí? Pero no estamos de acuerdo con que el gobierno nos haga aportar 17 puntos de bonificación, o sea, de cada 100 pesos que tenemos que cobrar, 17 puntos en concepto de bonificación, porque eso sí, nos lima la rentabilidad, no tenemos prácticamente margen y todavía en PAMI no terminamos de cobrar el efectivo de la segunda quincena de marzo. Claro. Ese es el impacto que tiene realmente en una farmacia. Y la farmacia no tiene, digamos, un pool de compra para PAMI, para IOMA, para... No, el pool de compra es para todo lo que compra. Entonces, si una obra social de la envergadura del convenio de PAMI está con semejante atraso, lo que hace es repercutir en toda la seguridad social. La desfinancia de tal manera a la farmacia que no puede, digamos, brindar el servicio aún a una obra social
que hoy yo tengo que decir que se vino trabajando fuertemente, con un fuerte compromiso para ir achicando la deuda, y estamos en los plazos de pago de acuerdo al convenio firmado. ¿Ahí de qué estamos hablando? ¿De PAMI o de IOMA? De IOMA. ¿Qué plazo es concretamente? IOMA paga el 80% de la prestación a los 30 días de la presentación. Bastante bien. Y el saldo, que sería el otro 20%. Vamos a pelear con la agremiación médica, que era 3 meses tenía la deuda, ¿no? El saldo, a 30 días de la presentación, pero ya tenemos la recolección de recetas que en toda la provincia, desde San Nicolás a Bahía Blanca, Trenquelauquen a La Plata, nos lleva juntar todo ese volumen de recetas unos 10 días más o menos, ¿sí? Entre que van llegando. Entonces ya ahí tenemos 10 días más que el farmacéutico presentó en la filial del Colegio de Farmacéuticos de la localidad donde esté, y eso, digamos, hay que cambiarlo. Quizá con la tecnología deberíamos cambiar esto y decir, bueno, pautemos un convenio que es a partir de la presentación del remito, porque la tecnología, el tema online, ha permitido el avance de un montón de cuestiones. Lo que pasa es que no pasa por tecnología, pasa por plata, porque recaude plata de IOMA, que en realidad IOMA tiene una recaudación cautiva, que somos todos los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, o la mayoría, digamos, no es como los impuestos, puede o no haber una tasa de cobrabilidad, como se decía en los municipios se cobra el 50% de la tasa, en la provincia se recauda como moratorio. El trabajador paga y automáticamente deja en camino justamente una plata que es el descuento que va. Sí, pero eso entra a la Tesorería General de la provincia y ahí se decide desde el gobierno provincial. Ahí es otra cosa. El pago de las prestaciones. Claro. Y nosotros que, digamos, como Colegio de Farmacéuticos, que tenemos otros convenios con otras obras sociales, creo que, la verdad, yo no tengo IOMA como obra social, porque no estoy defendiendo esto, tengo la obra social farmacéutica, pero realmente yo no veo que otra obra social le dé cobertura de medicamentos de alto costo, cobertura de pañales, de bolsas. En eso IOMA se porta muy bien, ¿no? Con ese tema. Es la única obra social comparación con otras que tiene el plan Cuidarte, que acompaña al paciente oncológico, digamos, con una asistencia tanto, digamos, familiar, o sea, en lugar de estar internado en su casa, con medicamentos, tiene resoluciones de directorio para la cobertura de medicamentos que no están, el convenio ambulatorio, el plan MAMI al 100% para, digamos, las mamás y para los bebés en la primera etapa de la vida, el plan SER, que es anticonceptivos en forma gratuita. Yo, la verdad, no veo ninguna prepaga. No, pero acá en La Plata, por ejemplo, se han hecho marchas por el tema. Recién escuchábamos a un sindicato que representa 12.200 de la provincia de Buenos Aires. Hace cerca de un mes se hizo una marcha multigremial a la sede del IOMA, con lo cual, bueno, estamos sacando conclusiones de que por ahí la situación se agravó en la capital bonaerense. Y usted, que es del conurbano, me dice que por ahí no es tan así o se ve atemperada esa No, yo tengo la visión provincial. Yo, digamos, tengo usted mi saca farmacia, un promedio de todo esto. Yo tengo mi farmacia, pero hoy en la gestión estoy abocada. Pero por las consultas acá, que hace a otros distritos y de colegios. La ciudad de La Plata locales. Tiene 300 farmacias y la mayoría de las farmacias hoy están atendiendo, pero quizá... ¿sí? El impacto sea por esto que estaba marcando, de que la farmacia es un todo y la farmacia está con un problema acá de concentra más rentabilidad. demanda de afiliados de IOMA que en otros puntos. Sí, el 25 o 30% de la prestación general está en La Plata y el otro 70% está distribuida en el resto de la provincia. Claro, esto es así. Y para refrescar con el doctor Eduardo Martiarena, también ve así que se concentra por ahí más en La Plata la problemática del IOMA que en el resto de la provincia. Lo que pasa es que en La Plata está la mayor cantidad de afiliados, claro. Está la mayor cantidad de empleados públicos y bueno, y está la mayor demanda de prestaciones porque justamente como hablábamos recién es un centro de derivación. Entonces la mayor complejidad de la provincia también está en La Plata. Lo único, por ahí yo te iba a corregir recién de lo que vos decías, que llevamos 3 meses de atraso. Eso fue en otra época, nosotros en este momento... En la anterior nota fue. En la anterior nota... Por ahí esa nota mejoró el tema de los plazos. Esa nota fue bastante conflictiva. Generó agenda. Sí, incluso nos peleamos un poquito. Sí, eso es lo bueno. Bien. Está bien pelearse de vez en cuando, pero con buena onda. Sí. En este momento esos plazos se han reducido y hoy,
estamos con un atraso de 10, 15 días, que es una situación de reclamo permanente. Si bien reconocemos que hemos disminuido esos 3 meses que veníamos de años anteriores, como vos decías, incluso en otras crisis mayores, igual los 10 días no nos terminan de convencer. Es decir, queremos cobrar en tiempo y forma, pero te quería hacer esa corrección. No, seguro. De que no es real que hoy tengamos 3 meses de atraso. De todos modos, comparto el sistema solidario, como te decía hoy, es muy difícil llevarlo adelante en una situación de inflación o de precios inestables. ¿Por qué? Porque más allá de que los plazos se cumplan, aún cumpliéndose perfectamente los plazos, estamos muy desfavorecidos porque vos trabajás hoy, presentás dentro de un mes y te pagan a los 30 días. En un marco de inflación también, eso es lo que preocupa. El marco de inflación es terrible para este sistema. Seguro. Para ir cerrando, porque nos hemos pasado unos minutos, le agradecemos a la producción de Gustavo Sacañino y a Gustavo Sacañino, porque estamos en el horario de él y bueno, no queríamos justamente malograr la presencia de ustedes aquí en los estudios. Al doctor Martiarena, ¿qué le quisiera preguntar a la farmacéutica Reynoso, presidenta del Colegio de Provincia, respecto de este tema de idioma y de otras cosas, si quiere? No, yo creo hemos hablado en algún momento, incluso hemos hecho algún frente común para resolver estas problemáticas con los farmacéuticos y con todos los sectores de la salud. Creo que tenemos que estar del mismo lado, somos todos trabajadores de la salud. Y bueno, vamos compartiendo a veces algunas problemáticas, entendiéndolas, y no más que preguntarle, decirle que bueno, tenemos que seguir en esta sintonía y trabajar todos desde el lugar donde nos corresponde en pos de resolver la problemática de la salud de nuestra población y obviamente ser solidario con todos y que no nos dejen afuera, porque esta problemática a veces nos las cargamos en el hombro y lo llevamos a costa de nuestra salud, a costa de nuestro bolsillo y a costa de un esfuerzo personal y un voluntarismo que tampoco resuelve la problemática. Entonces siempre, obviamente, seguimos reclamando. Yo comparto la forma y la generación de un reclamo permanente que sé que ellos tienen y bueno, a veces uno reclama un poquito más y logra primero, el otro después, pero seguir en ese sentido porque no podemos permitir que la salud en la Argentina se caiga. Y bueno, en la farmacéutica Reynoso hacia el titular de gremiación médica, ¿qué inquietudes tendría para trabajar en forma coordinada en pos de la salud del bonaerense afiliado al IOMA, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una buena relación con los médicos, la verdad que si entendemos que todo lo que hacemos desde la farmacia, el objetivo es que le llegue el medicamento seguro y eficaz y que lo primero es el paciente. Bueno, somos parte del equipo de salud, donde un médico prescribe, el farmacéutico, digamos, interpreta la prescripción precisamente del médico y llega a la dispensa. Nosotros colaboramos permanentemente, tenemos una buena relación y con respecto a la parte gremial y a lo que me atañe a mí con respecto al medicamento, bueno, es una lucha permanente para que el medicamento se dispense exclusivamente en las farmacias, porque todavía no se ha podido corregir esta situación de hace unos cuantos años atrás. El crónico se tiende a ir de la farmacia, el oncológico se tiende a ir de la farmacia, con lo cual siempre hemos encontrado a los médicos como aliados para defender nuestra ley provincial, nuestro ejercicio, y bueno, trabajamos con todos los profesionales de la salud, principalmente por el bien común del ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Creo que hemos estudiado para esto y aquellos que tenemos la responsabilidad encima de tener sobre los hombros, bueno, yo 7.300 farmacéuticos, el doctor tiene unos cuantos médicos más, porque hay muchos más. Creo que lo que hacemos es, además de hacer un trabajo gremial, hemos dejado de ser una corporación para transformarnos en una institución y trabajar de puertas abiertas, porque creo que en esto hemos madurado bastante, pensando que bueno, hay que ser solidarios y siempre pensando que hay un paciente que necesita de la atención médica, de la atención farmacéutica,
y como profesionales creo que es un deber acompañar a las autoridades que estén en el momento, sin dejar de reclamar lo nuestro y que nos paguen en tiempo y forma para poder subsistir. Bueno. Sí, y la búsqueda de, obviamente, lo que se planteaba hoy de días, obviamente que también estamos de acuerdo con la optimización de los gastos, los controles y que, reasignar los gastos a los trabajadores. Es decir, nosotros nos consideramos trabajadores de la salud, por eso venimos reclamando de esta manera y obviamente queremos trabajar para esa optimización de gastos, porque si se malgasta nosotros nos quedamos afuera, somos los que nos quedamos afuera. Entonces obviamente que compartimos estos conceptos y en eso venimos trabajando y bueno, comparto esto y es un reclamo permanente y un diálogo permanente también con las autoridades para resolver toda esta problemática. Bueno, muchísimas gracias a ambos y yo estoy muy agradecido por haber hecho un programa que gracias a la producción de Federico Sirión se hizo posible, ¿no? Convocando a la farmacéutica Reynoso del Colegio de Provincia de Farmacéuticos, al titular de la Agremiación Médica Platense, el doctor Martí Arena, contacto con Miguel Díaz de UDOCVA, para ver desde distintas miradas la situación de un idioma que, yo voy a ser sincero, yo partí de un prejuicio, de una situación, de un idioma más deficitario que de costumbre, o con una atención bastante problemática, muy por debajo que de costumbre, y bueno, consultando con distintos voceros, haciendo este debate, bueno, llegamos a la conclusión por ahí de que se la puede seguir peleando, por ahí. La visión gremial por ahí es un poco más agresiva, tal vez por el contacto con una realidad cotidiana en distintos distritos. Nos faltó la parte oficial del idioma, y en esto vamos a hacer una confesión que intentamos hacer contacto a través de la producción de Federico Sirión. Nos fue realmente imposible dar con alguna autoridad del idioma para, hacerlos participar. Entonces, hasta le hemos ofrecido la posibilidad de salir antes o después de este debate por si no querían confrontar. Pero bueno, intentamos cumplir con todas las partes y todas las voces, no nos fue posible en este caso, pero este debate ha sido realmente enriquecedor y por eso les agradezco a todos ustedes la presencia en FM Keops.